Bendiga, hermanos. Voy a pedirles que abran sus escrituras al Evangelio según San Marcos en el capítulo 10. Vamos a leer desde el verso 46 hasta el 52. Jesús el siervo. Este es el título de nuestra reflexión de este domingo. Jesús el siervo. San Marcos capítulo 10. Del verso 46 hasta el 52. Dice, hermanos, en la palabra del Señor: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Pueden sentarse, hermanos. Todos tenemos o hemos tenido en algún momento de nuestra vida una necesidad urgente de clamar al Señor por su ayuda. Mientras más grande es nuestra aflicción, mientras más grande es nuestra prueba, mientras más complicado el problema que enfrentamos, más grande es nuestro clamor. Sin embargo, a la hora de venir al Señor a rogar por nuestras necesidades, suele presentarse ante nosotros un problema muy común. ¿Con qué tanta confianza podemos clamarle al Señor? ¿Con cuánta libertad podemos hablarle de lo que sentimos, de lo que nos afecta, de los problemas que tenemos, de las aflicciones que nos están angustiando? ¿Qué tan detallistas podemos ser con Él al decirle lo que nos está pasando? ¿Hasta qué punto podemos hablarle y expresarle nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, aquellas cosas de las que no nos gusta hablar? Generalmente, lo que dificulta, hermanos, esta situación es el hecho de saber que cuando venimos al Señor debemos venir con reverencia, porque Él es Dios. Eso lo sabemos bien, y esto nos plantea el problema. Sabemos que no podemos venir al Señor como si Él fuera nuestro mandadero. No podemos venir al Señor a decirle: quiero que hagas esto y esto y esto y lo otro, y el otro domingo vengo para ver cómo vas. No podemos venir a Él, hermanos, con una actitud de señores nosotros y esclavo Él. Lo sabemos, sabemos que es así. Sin embargo, hermanos, se nos olvida algo muy importante, y es que Jesús es siervo. Él mismo dijo en una ocasión: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Para servirnos a nosotros. El nombre con el que más se refirió Él a su persona en los evangelios es el Hijo del Hombre. En una ocasión dijo, por ejemplo: las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Con Hijo del Hombre quería decir todo mi propósito, toda la finalidad, todo el objetivo de venir a esta tierra y hacerme hombre es redimir al ser humano. He venido para servirle a Él. Cuando el Señor nace, hermano, ya nos pertenece, ya es nuestro, porque todo lo que Él vino a hacer es a salvarnos.
Entonces, ante estas dos situaciones, ¿cómo ponemos un equilibrio entre el Cristo divino, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien debemos venir con reverencia, y el siervo, a quien podemos acercarnos confiadamente? ¿Cómo evitamos equivocarnos en este tema? El pasaje que hemos elegido, hermanos, nos ayuda mucho a conocer acerca de cómo evitar este problema cuando clamamos al Señor. ¿Qué descubrimos en este pasaje que hemos leído? Lo primero que vemos es que Jesús era siervo de Dios y de los hombres. Y lo que nos sorprende en esta historia que hemos leído, hermanos, es que los discípulos todavía no habían entendido esto. Cuando nosotros leemos en ese pasaje, hermanos, dice que un ciego estaba a la orilla del camino mendigando y comenzó a clamarle al Señor. En el verso 48 dice, y muchos le reprendían. En San Lucas dice, y los que iban delante de él le reprendían. ¿Y quiénes eran los que iban delante del Señor? Sus discípulos. Ellos eran los que se encargaban de todo. Ellos se encargaban de que no molestaran al maestro. Ellos se encargaran de que nadie lo interrumpiera cuando él estaba ministrando a las personas. De manera, hermanos, que los discípulos estaban incluidos entre aquellos que reprendían al ciego porque clamaba al Señor, porque rogaba al Señor en medio de su aflicción. Parece, hermanos, que los discípulos pensaban que Jesús, su maestro, era demasiado santo, demasiado puro, demasiado perfecto, como para que estuviera a disposición de un miserable como Bartimeo, para que estuviera a disposición de un hombre que en sus angustias miraba a Jesús como su última esperanza. Los discípulos entendían a su maestro como el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no habían terminado de entender que ciertamente él ya era rey, pero su reino era de carácter espiritual y no terrenal. Esto todavía no lo habían comprendido. Aquel hombre clamaba con fe. Y parece, hermanos, que Bartimeo entendía mejor a Jesucristo como rey que los discípulos mismos, por cuanto se atrevió a clamar reconociendo que era descendiente de David. Él clamó a él como hijo de David, sabía que era rey, pero también creía por la fe que podía poner sus ojos en un hombre despreciable como él. Los discípulos, en cambio, hermanos, estaban equivocados en este sentido. Se creía en aquellos días, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, que enfermos como Bartimeo, ciegos, cojos y paralíticos, estaban bajo la maldición de Dios. Seguramente los discípulos pensaban que a ellos les había sido concedido ser los elegidos, los 12 que acompañaban al maestro. Cuando miraban a Bartimeo, hermanos, seguramente los discípulos decían, gracias a Dios, porque a nosotros se nos ha concedido ser los discípulos del Maestro. Gracias a Dios, porque nosotros, aunque a lo mejor pecamos de vez en cuando, pero no somos tan malditos como este. Pero no somos tan pecadores como este. Gracias a Dios que nosotros no somos unos malditos como es Bartimeo. Pensando así, hermanos, es que se interpusieron entre el clamor del ciego y Jesús. Pensando así, lo reprendieron cuando él clamaba a Jesús desde aquella posición de abandono en que se encontraban, atentando así contra la única esperanza de Bartimeo. Sin darse cuenta, alejaban a Cristo del pecador, que era justamente por quien había venido. No entendían ellos esto. Creían estar siendo reverentes para con la persona del maestro, pero no se daban cuenta que estaban haciendo todo lo contrario. Estaban negando su ministerio. Habían dejado a Jesús en la posición de Hijo de Dios,
pero se habían olvidado de que también era hijo del hombre. Habían dejado a Jesús en su posición divina, pero se habían olvidado que también se había hecho hombre para traer salvación a toda la raza humana. Esto es importante para nosotros, porque es necesario ser reverentes delante de Cristo, sí, pero sin olvidar que Él ha venido por nosotros, sin olvidar que Él ha venido a buscarnos. El nombre con el que más se refirió Jesús a su persona, como ya hemos dicho, fue Hijo del Hombre, lo cual sugería varias cosas. Primero, que era un hombre como cualquier otro, que había tomado forma humana. Y en segundo lugar, implicaba, hermanos, que había venido para servir al hombre. Había venido por causa del ser humano. Su único propósito para hacerse hombre y estar en la tierra era redimir al ser humano. Jesucristo había venido en carne solamente para salvar. No tenía otro propósito. No le interesaba hacerse un reino en esta tierra. No le interesaba hacerse de posesiones en esta tierra. No le interesaban nombres, títulos, reconocimientos. Nada de eso estaba en el interés de Jesús. Lo único que Él quería hacer era redimir a la raza humana de su condición de pecado. Esta es la parte que los discípulos no habían comprendido. Si lo hubieran entendido, en vez de reprender a Bartimeo, lo habrían acercado a Él para que el Señor lo ministrara, para que el Señor se encargara de su pena. Hay ocasiones en las cuales, hermanos, queriendo ser súper reverentes delante de Dios, nos negamos la oportunidad de venir confiadamente delante del trono de la gracia y encontrar allí el oportuno socorro. Hay ocasiones en que nos negamos el derecho a hablarle al Señor con toda franqueza de lo que sentimos en nuestro corazón, hablarle con toda franqueza de las debilidades que nos reconocemos en nuestra propia vida. Llegamos a pensar que el Señor no puede ni quiere oír de nuestros pecados y de nuestras debilidades. No llegamos a considerar que el Señor quiera escuchar de nuestras debilidades pecaminosas. Pensamos que esto no se le puede decir al Señor. Llegamos a considerarlo tan santo y tan puro que no podemos comunicarle aquellas emociones pecaminosas que pudieran haber en nuestra alma. Cuando hacemos esto, lo exaltamos como hijo de Dios y eso está bien, pero lo anulamos como hijo del hombre y eso no está bien. Nosotros debemos ser reverentes para con el Señor, pero también debemos de tener la confianza de expresarle todo lo que padecemos en nuestra vida, de hablarle confiadamente y con detalle de lo que sentimos, temores, angustias, inclinaciones pecaminosas, todo se lo podemos decir al Señor. Él se hizo hombre precisamente para que estas cosas que a nosotros nos afectan ya no le asusten. Si el Señor no pasaba por la humanidad, no podía entendernos. Cuando nosotros le decimos al Señor alguna vez, hablándole con franqueza, Señor, quiero matar a ese hermano, Él nos dice, te entiendo, yo quise hacer lo mismo con los fariseos. Entiendo tu condición, entiendo el mundo en el que vives, sé cómo es ese mundo y esa vida, te comprendo. El Señor no se asusta, el Señor no se sorprende por aquellas cosas que a nosotros nos agobian. No podemos exaltarlo tanto como hijo de Dios, que nos olvidemos que también es hijo del hombre y que quiere saber de nuestras debilidades. Debemos ser reverentes, pero sin olvidar que su propósito es redimirnos, rescatarnos de la influencia del pecado y de sus consecuencias.
Cuando nosotros entendemos esto, entonces podemos clamar como Bartimeo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Él se va a detener y va a escuchar nuestro clamor y va a ministrar a nuestra vida cualquiera que sea nuestra necesidad. La segunda cosa que aparece en este texto es que Jesús escucha el clamor del que sufre en medio de la multitud. El verso primero que leímos dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, que son quienes van adelante, quienes se encargan de todo, y una gran multitud, dice ese verso 46, lo cual nos indica que había muchísima gente en aquel momento. De entre la multitud aparece aquel ciego que mendigaba a la orilla del camino y clama con todas sus fuerzas, a pesar de que muchos le reprendían, incluyendo sin duda alguno a los discípulos. En su clamor podemos reconocer la reverencia de Bartimeo. Él clama al Señor con reverencia, le dice: Jesús, Hijo de David, reconociendo que es el Rey, reconociendo que Él tiene una descendencia real, reconociendo que Él es Dios. No es que Bartimeo, hermanos, le faltara a la dignidad de Jesús, la exaltó en todo lo que pudo, pero también tuvo confianza en Él, porque se atrevió a clamar cuando el mundo decía que Él no tenía derecho a eso. En su clamor podemos reconocer la diferencia entre un hombre que al rogar al Señor, a través de su nombre destacaba su linaje real, su condición de hijo del rey, pero también reconocía su humanidad, su capacidad de sentir el dolor de otros. David era el rey más amado en la historia de Israel. Por lo tanto, hermanos, llamarlo hijo de David era reconocer su grandeza, su honor, su majestad, su soberanía. Pero al mismo tiempo, clamar a Él cuando el mundo decía que le estaba prohibido fue su expresión de fe. Por eso el Señor le dijo al final: tu fe te ha salvado. ¿Cuál fe? Esa fe que Él tuvo de creer que aunque el mundo dijera que no, Él era Dios, y si Él decía que sí, lo podía salvar. Tenía confianza en Él. Con mucha reverencia, hermanos, se acercó al maestro, pero también con mucha confianza. Por eso decíamos que Bartimeo entendía mejor a Jesucristo que los discípulos mismos. A Bartimeo le estaba prohibida, hermanos, la adoración a Dios. No podía entrar en las sinagogas, no podía entrar en el templo, no podía participar de ninguna actividad religiosa del judaísmo por causa de su dolencia, por la ceguera, porque se interpretaba, según los doctores de la ley, que aquello era una maldición de Dios. Él había sufrido toda su vida aquel desprecio, aquel abandono, aquella marginación, pero aquel día cuando pasó cerca de él el maestro, él comenzó a clamar y nada ni nadie lo pudo detener hasta que el maestro lo llamó y dijo: tráiganlo, y le devolvió la vista. Cuando no miramos al Señor como siervo, hermanos, corremos el riesgo de caer en una religiosidad engañosa, en esa construcción humana tan llena de ceremonias, de prohibiciones, de demandas, de santidad aparente que nos ocultan de la presencia de Dios. A través de los siglos, los seres humanos hemos caído en ese engaño. Recordemos a Caín. Una vez que ha matado a su hermano, el Señor desciende, lo llama y le dice: ¿qué has hecho? ¿Dónde se habrá producido aquel encuentro? Seguramente, hermanos, en otro altar religioso.
Caín sabía presentar ofrendas. Él habría preparado un altar, lo habría decorado con los frutos de la tierra. Él se dedicaba a cultivar la tierra y habrá traído lo mejor para decorar aquel altar. Y una vez hecho otro sacrificio, su conciencia quedaba tranquila y dormía como bebé, aunque acababa de matar a su hermano. Porque la religión, hermanos, tranquiliza la conciencia, pero no borra el pecado. Y el Señor se lo dijo: la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Por más ceremonias que presentes, por más actos religiosos a los que asistas, tu pecado no va a ser perdonado. Serás juzgado por tu pecado. Debemos, hermanos, entender que la reverencia hacia Dios debe ser un acto del corazón y no un acto religioso. Debemos entender, hermanos, que venir al Señor con fe implica olvidarnos de la religión externa que no nos traerá nada de parte de Dios. Adornar altares con muchos detalles hermosos no es malo, pero lo malo puede ser creer que porque el altar es bonito ya lo hemos hecho todo. El altar puede ser hermoso, pero nuestro corazón puede que no. Caín y Abel trajeron los dos ofrendas. ¿Y cuál era la diferencia entre las dos ofrendas? ¿Por qué la de Abel fue acepta y la de Caín no? Algunos dicen, bueno, porque Abel trajo un animal y hubo sacrificio y eso simbolizaba el sacrificio de Cristo. Otros dicen, bueno, porque Caín trajo el fruto de la tierra y la tierra era maldita y por lo tanto el fruto de la tierra era maldita. Pero la Escritura no nos deja equivocarnos. En primer lugar, porque si ustedes leen con cuidado el pasaje, dice literalmente que Dios miró con agrado a Abel y a la ofrenda suya, y no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que lo que les agradó a Jehová no fue la ofrenda, fueron las personas. Es que Jehová no viene aquí por ofrendas, viene por corazones. Podemos traer las mejores ofrendas, las más valiosas y costosas, pero que nuestro corazón sea acepto a Dios, eso es otra cosa. La ofrenda puede ser válida, la ofrenda puede ser aceptable, pero si nuestro corazón no es acepto a Dios, no hemos hecho nada. Por eso el Señor dijo en una ocasión, cuando traigas tu ofrenda al Señor y te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, que lo quieres matar, deja tu ofrenda a un lado y arréglate con tu hermano y después trae tu ofrenda, porque la ofrenda no es lo más importante es el corazón. Esto es lo que Dios viene a buscar, el corazón. Las religiones presentan ofrendas, ceremonias, sacrificios. El evangelio reclama corazones. La mujer samaritana le dijo al Señor, ustedes dicen que hay que adorar aquí y nosotros decimos que allá. El Señor le dijo, hija mía, ni aquí ni allá, porque el Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. No se trata del lugar, no se trata del monte, no se trata de esto o de aquello, se trata del corazón. En Hebreos, en la carta a los Hebreos, dice el escritor, por la fe, Abel hizo mejor sacrificio que Caín. No por la ofrenda, sino por la fe. La fe es la clave de la reverencia hacia Dios. No las exigencias religiosas construidas por el hombre, no los reglamentos religiosos construidos por el hombre, sino el corazón. Por esto es que nosotros, hermanos,
con un corazón sincero podemos venir delante del Señor, con reverencia, pero con confianza. Podemos venir confiadamente, porque el Señor está aquí para entendernos, para ayudarnos, para consolarnos, para fortalecernos en medio de nuestras dificultades. Seamos reverentes al Señor, reconozcamos que Él es el Rey de Reyes, pero no nos olvidemos que Él es el siervo de Dios, que vino por nosotros para salvarnos a nosotros, y Él se va a detener y nos va a atender en nuestro clamor. Amén. Vamos a orar.